damos paso de inmediato a la doctora Selene Milanes Batista, de nacionalidad cubana, arquitecta, doctora en Ciencias Técnicas, profesora titular e investigadora asociada por Colciencias, especializada en gestión territorial sostenible y en gestión integrada de riesgos urbanos y marino-costeros. Su actividad científica está ligada a la planificación y desarrollo regional de zonas urbanas. Investiga temas vinculados con el análisis de vulnerabilidad y riesgos, así como la evaluación de impactos del cambio climático en asentamientos humanos. Desarrolla proyectos vinculados a la implementación de medidas de adaptación para el planeamiento y resiliencia urbana, la regeneración costera en islas y ciudades litorales y el diseño de territorios costeros inteligentes. La doctora Selene Milanés presenta experiencia de colaboración con redes iberoamericanas en investigación y formación de capacidades en temas de manejo integrado de zonas costeras, confort ambiental urbano y uso de materiales alternativos en ecosistemas frágiles. Es miembro del Grupo de Investigación en Gestión Ambiental y Sostenibilidad GESA de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Corporación Universitaria de la Costa y de la Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado. Evaluadora externa dentro del Ministerio de Educación Superior en Cuba de los programas de acreditación de maestrías. Actualmente es coordinadora de la Maestría de Manejo Integrado de Zonas Costeras que se desarrolla en la Universidad de Oriente. A continuación, entonces, la doctora Selene Milanés con su conferencia Visión del marco legal e investigativo para la gestión costera en un pequeño estado insular, Cuba. Bueno, muy buenos días. Ante todo, agradecer a los miembros del comité organizador de este 10º Congreso Internacional Derecho, Mar y Río, especialmente a la doctora Gabriela García, que ha sostenido un intercambio muy fructífero para garantizar mi participación en este evento. Agradecer a todos los presentes. Yo voy a intentar darle a conocer algunas de las experiencias de la gestión del riesgo y de los marcos legales normativos que hoy se llevan desde mi país para enfrentar los temas de gestión costera. Mi presentación está basada en 4 aspectos fundamentales, es decir, en una primera parte vamos a intentar hablar un poco de las ciudades costeras, vamos a retomar qué pasa en estos singulares espacios que demandan de unos instrumentos legales, jurídicos, normativos que sean de manera diferente. Ya la conferencia que me antecedió retomó un poco la singularidad de los espacios costeros y me parece que siguiendo la misma línea nunca más oportuno que mostrar ahora el caso cubano. Vamos a particularizar nuestra presentación en las regiones insulares. El doctor Lastra hizo particular énfasis en las regiones insulares, citó el caso Colombia, yo también lo voy a retomar de cierta forma, y vamos a evaluar los impactos del cambio climático en el contexto caribeño y en este aspecto me voy a detener un poco porque voy a particularizar en el caso cubano, específicamente en nuestra región de estudio. Por último, los 2 últimos aspectos son de los más importantes porque justamente le voy a dar a conocer las experiencias en instrumentos jurídicos y normativos que hoy se gestan desde Cuba para ordenar un poco el espacio marino costero, sobre todo con su incidencia en la parte terrestre. Y comienzo mi presentación mostrando estas imágenes que me gustan mucho porque dan a conocer o nos visualizan un poco los problemas de ordenamiento que tiene el territorio. Si ustedes aprecian estas imágenes, se darán cuenta que las zonas costeras se han convertido en los ambientes preferidos de la especie humana para habitar, ¿verdad? Las estadísticas señalan que más del 50% de la población mundial radica muy cerca de los 5 kilómetros más próximos a la primera línea de costa. Y se espera que este incremento sea mucho mayor debido a los movimientos migratorios del campo hacia la ciudad, así como por el crecimiento acelerado de la población mundial. Las zonas costeras son punto de crecimiento económico. Este crecimiento planificado y espontáneo en muchas ocasiones hacen que ciudades que han sido diseñadas para 500.000 habitantes, 600.000 habitantes, hoy superen esa planificación y lleguen a 1,5 millones de habitantes, 2 millones,
con el colapso suficiente de toda la infraestructura que tiene que ver con esas ciudades. Estamos hablando de redes de acueducto, alcantarillado, electricidad, el hábitat, y que por consiguiente se generen muchos problemas ambientales que están relacionados con algunas de las problemáticas que les estoy mostrando. Lo primero tiene que ver con una ocupación desordenada del territorio. Esto es aquí mismo en Cartagena, edificaciones en altura que crecen en la primera línea de costa y que impiden ese vínculo visual del resto de la ciudad que está en la otra parte posterior y que impiden justamente ese contacto de hacer vivir a esa población que radica atrás en una ciudad costera. Eso hace la especulación inmobiliaria, es decir, todos los terrenos que están en la primera línea de costa se sobrevalorizan, los lotes, por supuesto, se venden mucho más caros y eso tiene una incidencia jurídica y económica muy importante para las regiones costeras. El segundo fenómeno tiene que ver con la concentración. Si ustedes aprecian aquí, la concentración en estos espacios realmente suele ser muy grande y también va acompañada muchas veces esa concentración de un déficit habitacional porque las personas se desplazan a esos espacios en busca de fuentes de empleo, dígase actividad turística, portuaria, etcétera, y se asientan en esos territorios muchas veces sin los materiales adecuados. Se construye con madera, cartón, latón, lo que aparezca, y eso da un lugar a la insalubridad urbana que muchas de nuestras ciudades costeras hoy viven. Estamos hablando también de muchas construcciones ilegales que se ubican en la primera línea de costa, aun cuando violan los marcos normativos vigentes en esas naciones. Este caso que yo les traigo es un caso en España, un hotel que está en la primera línea de costa sobre la duna. España es una nación costera y es una de las pocas naciones que tiene un marco legal, es decir, tiene una ley de costa diseñada desde el año 1988, reestructurada en el 2013 y sin embargo, aun cuando tiene una normativa jurídica, muchas veces se viola lo que la norma dice y se tienen estos procesos. Estas amplias densificaciones en estos espacios están aparejadas porque los usos en los territorios costeros realmente son bastante determinantes. Ahí está, podemos encontrarnos la acuicultura, la pesca, el transporte marítimo, el turismo de sol y playa, la explotación de gases naturales, como puede ser también el petróleo, que puede ser en la parte terrestre, pero también en la parte marina, y todo eso genera realmente un uso intensivo de los espacios costeros con su consecuencia en el impacto ambiental que estos territorios tienen. Algunas de las imágenes que les estoy mostrando dan a conocer algunos de estos impactos ambientales, por lo cual se necesita un sólido marco legal que contrarreste de cierta forma los problemas ambientales que nuestras ciudades costeras hoy tienen. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la contaminación de desechos sólidos en la primera línea de costa, la contaminación de desechos marítimos que vienen también de la zona terrestre hacia el mar, los procesos de erosión costera muchas veces por construcciones no adecuadas en la primera línea de costa, como estuvimos viendo en nuestras imágenes anteriores, los procesos de deforestación y de extracción ilícita de material como puede ser la arena de la playa, que también provoca serios problemas de erosión costera, y el desarrollo de actividades agrícolas intensivas como son la ganadería y en ocasiones también la agricultura. Todos estos problemas mencionados generan una gran insostenibilidad en los espacios costeros y demanda, por supuesto, de un marco legal y normativo que atienda y que resuelva los problemas que se dan en estos espacios. Esta insostenibilidad muchas veces viene dada por el uso excesivo que le damos a la costa. En esta imagen podemos apreciar que se necesita de un estudio de capacidad de carga de esa playa, por cuanto el uso de turismo sostenible ahí no está realmente presente. Y los procesos de contención muchas veces de esa playa que se pierde producto de la actividad antrópica del hombre y de la explotación no sostenida, pues también acontecen. Pero en el marco de todo esto destacan los territorios insulares, que ya los tocó el conferencista que nos precedía, el doctor Lastra, ¿verdad? Las regiones insulares son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Según referencias y literatura, desde el año 1992 se está mostrando un paulatino incremento del ascenso del nivel medio del mar y esta incidencia tiene, por supuesto, su incidencia mayor en las islas. Esa subida paulatina de 3 milímetros por año hace que para el año 2100 ya se estimen que muchas de estas regiones costeras desaparezcan completamente.
Según reporta el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el mar está subiendo producto de los cambios en la temperatura y por la subida del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciales. Ya hay 5 islas en el mundo totalmente desaparecidas. Pero bueno, estamos hablando de una isla, yo creo que todos aquí sabemos que una isla es una porción de tierra emergida rodeada de agua. Lo que a lo mejor muchos no conocemos es la cantidad de diversidad de tipos de islas que existen en el mundo y el tamaño que justamente integran algunas. Ahorita en la conferencia que nos precedía, yo me reí un poco porque apreciaba una isla muy pequeña cerca del territorio británico y realmente eso nos visualiza la diversidad de tamaños de islas que hay, desde muy grandes, como 2 millones de kilómetros cuadrados, que es el caso de Groenlandia, hasta islas realmente muy pequeñas, pero como todo el mundo quiere defender su territorio insular, amén de las dimensiones que estos espacios posean. Y el caso de Colombia, vamos aquí, ¿verdad? Que ya lo tocaba el conferencista Enrique Lastra. El caso de Colombia no escapa de la situación mundial internacional. Ustedes como territorio se venden como un país de 3 costas, con costas al Caribe continental, al Caribe continental, al Pacífico continental y al Caribe insular, con las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Islas que hay que cuidar, hay que conservar desde el punto de vista de su vulnerabilidad y los riesgos que tienen esas islas. No solamente de la conservación de nuestro espacio, por lo que implica también todo territorio marítimo que tiene aparejado, sino por las personas que habitan esas islas, que somos nosotros, los seres humanos, por supuesto, y que somos los primeros que tenemos que conservar la existencia en estos territorios. En este contexto destaca la experiencia internacional que yo les traigo a colección para que conozcan un poco de lo que se está haciendo en Cuba en el tema de legislación costera. Me voy a centrar un poco en los temas de ordenamiento del territorio y cómo el marco legal ha ido acompañando todos estos procesos. En el caso de Cuba, bueno, todo el mundo conoce dónde está Cuba, a la entrada del Golfo de México. Para muchos Cuba es una isla, sin embargo no es una isla. Cuba es un archipiélago y es un archipiélago porque está conformada por 2 islas, la isla más grande que es la isla de Cuba, la isla de la Juventud y más de 1.200 cayos e islotes que se localizan en todo su alrededor. Esta posición geográfica que tiene el país lo hace realmente muy vulnerable ante muchas amenazas extremas que hoy se están dando a nivel, por supuesto, internacional y sobre todo con especial énfasis en la región del Gran Caribe. Nuestro territorio, bueno, si ustedes aprecian esta imagen que está aquí, no fue que rayé el mapa tal cual, sino este mapa está mostrando las principales trayectorias de huracanes que desde el año 1900 han acontecido en toda la región del Caribe. Como ustedes pueden observar, no hay punto de la geografía global de esa región que no haya pasado un huracán. Esas son las trayectorias visualizadas y las incidencias, por supuesto, por las grandes inundaciones costeras y los peligros que más adelante les voy a ir mostrando. Pero el territorio no solamente tiene esa amenaza o peligro, como suele llamarse en la literatura científica de manera indistinta en ocasiones, sino que también el territorio es muy vulnerable ante la actividad sísmica. Esto que está aquí representa la principal falla sismogénica que tiene la región oriental del país. Estamos hablando de aquí, de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, que con esta falla sismogénica y estas fallas secundarias que ocurren aquí, se pueden producir sismos de hasta 10 grados en la escala MSK, lo cual genera también que tenga una incidencia y un posible impacto en la región costera de producirse un tsunami, que para algunos científicos puede ser que ocurra en el caso del modelo cubano, para otros no, por la composición de las fallas sismogénicas submarinas, que son de origen horizontal y no vertical, y por tanto, unos dicen que es muy difícil que pueda ocurrir alguna actividad sísmica, sin embargo, no se descarta. Lo que sí es seguro es que el clima en Cuba es mucho más cálido y extremo. En los últimos años la temperatura media ha aumentado 0,6 grados y ha habido un incremento en la incidencia y en la frecuencia de los huracanes que han pasado por nuestro territorio. Dígase huracanes de categoría 3, 4 y 5, que son los más destructivos. Hasta ahora solo de categoría 3 nos han pasado, pero se estima que para 4 y 5, por las formaciones que han ocurrido en la zona
continental también puedan pasar. Y se ha incrementado el mar en 5.72 centímetros en una media promedio de 40 años de estudios que hoy tenemos realizado. Estos mapas que yo les traigo muestran la vulnerabilidad del territorio. Hoy en Cuba se ratifica el cambio climático como la principal amenaza que tiene la región insular. Aquí les estoy mostrando los 242 asentamientos costeros que tienen un grado de vulnerabilidad entre baja, media y alta. Y el mapa de abajo me muestra las modelaciones por posibles inundaciones por ascenso del nivel del mar, cuyos modelos estiman que para el año 2050 va a haber un incremento de 42 centímetros y para el año 2100 el mar va a subir 0.82 centímetros. Estamos hablando casi de 1 metro de ascenso del nivel del mar para nuestro territorio. Por supuesto, las zonas más vulnerables son las ciénagas, son las zonas de playa, son las zonas más bajas de la región insular. En Cuba ha existido en determinados territorios percepción del riesgo, sobre todo en la zona occidental del país, porque casi todos los huracanes que han pasado atravesaban la zona norte del país. Sin embargo, para la zona sur no había percepción del riesgo y en el año 2012 tuvimos la desafortuna de recibir un evento extremo, el huracán Sandy. No sé si muchos recuerdan los estragos que ocasiona el huracán Sandy en todo el Caribe y particularmente en Estados Unidos. Pues ese huracán particularmente pasó por mi provincia, Santiago de Cuba, soy de ahí, segunda ciudad de importancia, y aquí quiero mostrarles la devastación de lo que ocurrió en la primera línea de costa. Estamos hablando de edificaciones con tipología constructiva 1, viviendas construidas de hormigón armado, con materiales estructurales realmente bastante sólidos, que quedaron completamente devastados tras el paso del huracán. También se produjo un cambio de la geomorfología de la costa. Esto era una zona de playa arenosa y miren ahora convertida en una zona de playa completamente pedregosa, porque los huracanolitos, que son unas rocas que están en el fondo marino, por supuesto, con la acción del oleaje y del viento, pasaron a la superficie terrestre y cambiaron la geomorfología de esa costa. ¿Qué demostró el huracán Sandy? La vulnerabilidad de las edificaciones que se encuentran ahí. Y eso ocurrió en el año 2012. Sin embargo, desde el año 2010, desde el año 2000 nosotros teníamos un decreto que nos decía las edificaciones que podían y no debían estar en la línea de costa para evitar estos posibles escenarios que acontecieron en el 2012. También nos verificó la vulnerabilidad no estructural que tiene. Estamos hablando no solamente de edificaciones, estamos hablando también de vías, puentes, carreteras principales que tenía la región de estudio y que miren en la situación que quedaron luego del paso del evento extremo. Sin contar el impacto en el turismo. Cuba, a partir del derrumbe del campo socialista en el año 1980, su economía cambió y empezó a comercializarse como un destino turístico histórico y de sol y playa. Entonces, pues, y también de eventos científicos. Así es como Cuba ha logrado mantener su influencia turística a nivel internacional. Sin embargo, el año 2017, tras el paso del huracán Irma, el 50% de las ventas, es decir, del 100% de las ventas que ya estaban en el comercio con capacidad hotelera al 100%, estamos hablando de todos los hoteles localizados en la zona de las Callerías Norte, realmente cuando pasó el huracán Irma, el impacto fue totalmente desfavorable y el 50% de la llegada de turistas que ya habían reservado, que ya tenían pues se vino abajo por la presencia de un huracán de la categoría del huracán Irma. Ahora, ¿cuáles resultados en Cuba están permitiendo lograr el cambio de las amenazas, los peligros, las vulnerabilidades que hoy tenemos en el territorio para tratar de manera preventiva de cambiar la situación? Estamos desarrollando en Cuba una estrategia que parte de la investigación científica que viene acompañado desde las universidades y los centros de ciencias que trabajan de manera articulada con las instituciones académicas, que ayuda a la toma de decisiones y a la corrección de políticas en la parte jurídica, en la parte del ordenamiento de todas las edificaciones y los asentamientos radicados en la primera línea de costa. Por supuesto, para minimizar el impacto que esos problemas están teniendo en una región tan vulnerable como es el caso de nuestro archipiélago.
Y aquí le voy a empezar a comentar un poco más de cómo el marco legal viene acompañando un poco los procesos de gestión de riesgos en territorios vulnerables. Y quiero comentarle el caso de la directiva número 1 del Consejo de Defensa Nacional que creó como directiva la implementación de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo para todo el archipiélago cubano, de manera que esos estudios tuvieran una incidencia nacional, es decir, se creaban unos grupos de evaluación de riesgos que estudiaban los principales peligros del país por cada una de las regiones, estudiaban sus vulnerabilidades y calculaban los riesgos que cada territorio tenía. Para eso se convocaron unos grupos de expertos a nivel nacional. Esos grupos de expertos hicieron el proceso de capacitación al resto del país para que a nivel de provincia y a nivel de municipio y región local se implementaran esos estudios y de manera tal que los resultados se obtuvieran por consejos populares y se contribuyera a los procesos de mitigación y adaptación de la ciudad con el enfoque de resiliencia. Las salidas de cada uno de esos estudios generaron muchos informes que van acompañados con una base de datos cartográfica sobre los peligros vigentes en cada uno de esos territorios. Ahora, ¿cuáles eran los peligros que se estudiaron? Se estudiaron peligros hidrometeorológicos como las intensas lluvias, fuertes vientos, penetraciones del mar, sequías, sismos, desastres tecnológicos que pudieran ocurrir, y estos estudios están ayudando en la corrección de políticas, en la reubicación de inversiones nuevas que se están haciendo en el país, así como en la toma de decisiones de nuevos proyectos que se están haciendo. Esos estudios se hacen con un enfoque de estudio del modelo de elevación digital del terreno, donde se analizan, por supuesto, la composición geográfica, topográfica y geomorfológica de cada uno de los territorios, y en base a eso se tiende a analizar cada uno de los escenarios de riesgo por tipo de peligro. Hoy ya tenemos en el país terminado 86 estudios y 46 aún se mantienen en ejecución porque no todas las provincias del país se han presentado con la misma rapidez y la misma calidad de sus diseños. Y la fortaleza de estos estudios es que cada uno de esos resultados han sido incorporados en los planes de ordenamiento del territorio. La fortaleza del estudio es que fueron unos estudios que se diseñaron a nivel de nación, pero al ser implementados hasta la escala local han permitido que se hagan correcciones de las metodologías que fueron diseñadas para la aplicación de esos estudios, porque sí, lo diseñaron 2 o 3 o un grupo de 5 especialistas en algunos peligros, pero a la hora de bajar la escala y aplicarlos en los territorios, se dieron cuenta de que había metodologías que tenían que ser, dígase por ejemplo el estudio de penetraciones del mar, que fue uno de los cuales nosotros analizamos, y habían algunos elementos que había que corregir. Estos estudios fueron presentados en todas las escalas, por supuesto, del gobierno, porque estuvo un acompañamiento político de los resultados a lo largo de todo el país, y los que estén interesados en profundizar un poco más sobre qué va el tema y cuáles eran las metodologías que estudiaban, pues aquí hay 2 libros que hoy están en el repositorio institucional de la Universidad de la Costa y que son libres, se lo pueden bajar, que hablan un poco sobre estos temas y los otros temas que vamos a tratar en lo adelante. Bueno, como yo les comentaba, la amenaza fundamental para el archipiélago cubano es el ascenso del nivel del mar por cambio climático. Para contrarrestar este estudio, en el año 2015, en la República de Cuba se diseñó un plan de enfrentamiento al cambio climático que se llamó Tarea Vida. Esa Tarea Vida tiene 15 acciones prioritarias para trabajar en los componentes que tienen que ver con las correcciones de políticas y demás. Yo les voy a hablar solamente de 4 de ellas, son 15, no voy a detenerme tanto en aras de ganar el tiempo. La primera tiene que ver con los proyectos de inversiones, y ahí estamos identificando los proyectos que contribuyen a hacer adaptación al cambio climático, cuáles son las obras prioritarias que las determinadas zonas del país tienen que trabajar en este tipo de aspectos. Un componente que es el de legislación, que es donde me voy a detener un poquito, porque es el tema un poco que va con el Congreso, y ahí estamos trabajando en la implementación de normas jurídicas para que respaldar la ejecución del plan del Estado, así como asegurar el estricto cumplimiento en las medidas encaminadas a la reducción de vulnerabilidad. Ese aspecto legislativo va encaminado a toda la zona costera con especial incidencia en las playas arenosas. ¿Por qué en las playas arenosas? Porque las playas son, como yo les decía, fuente de turismo. Existen muchas playas
de diferentes orígenes, biogénicos, terrígenos, coralígenos, en nuestro territorio, y en dependencia de esa belleza paisajística y de esa calidad del producto turístico playa, así son los ingresos económicos, por supuesto, que el país tiene. Pero las playas se están erosionando y hay que controlar un poco los procesos de erosión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el marco legal que se denomina Decreto Ley 212, Gestión de la Zona Costera. Este decreto ley es un decreto que está compuesto por 5 capítulos y 28 artículos. Pueden bajárselo de internet, ponen Decreto Ley 212, Gestión de Zona Costera, y enseguida le va a salir el PDF. Fue fundado en el año 2000, está siendo incluso como referencia para una posible ley de costa en el modelo colombiano, ya hemos ido al Senado de la República de Colombia a acompañar el proceso de una futura ley de costa que Colombia puede tener también para legislar los procesos de crecimiento urbano que tiene el territorio. ¿Cuál es el objetivo de esta ley de costa? El objetivo de la ley de costa no es más que establecer los límites de la zona costera para su desarrollo sostenible basado en los principios del manejo integral de zonas costeras. Para legislar estos procesos, el decreto ley ha identificado 6 tipos de costas diferentes. Un tipo de costa se corresponde con las zonas de playa, que son las zonas justamente más importantes que se tienen en el territorio. Vamos a ver cómo se aplica ese decreto en el modelo cubano. Imaginemos, por ejemplo, que esto es un asentamiento costero, que de hecho lo es un asentamiento costero que está ubicado en Santiago de Cuba. Estos son los límites urbanos del asentamiento por una foto satelital que fue tomada. El decreto te dice que tú tienes que identificar los tipos de costa. Lo primero que hicimos fue delimitar qué tipo de costa existía en este escenario. Estas 2 que están marcadas aquí con azulito son 2 zonas de playa que presenta ese asentamiento costero. Estas 2 zonas de playa pues van de un color porque son un tipo de costa completamente diferente. Luego identificamos el segundo tipo de costa que se corresponde con una costa baja de manglar. Como ustedes pueden apreciar en la foto satelital, aquí hay una gran superficie arbórea. Todo esto que está aquí son manglares que existen en el territorio, pues también se define. Y esta otra que está en color rojito es una zona de baja mar, que generalmente viene acompañado de las zonas de playa. Las zonas de playa pueden estar acompañadas por una zona acantilada o una zona de baja mar. Después que usted hace por el decreto ley 212 la descripción en el territorio de cuáles son los tipos de costa, usted va a proceder a delimitar su zona costera en dependencia de cuáles son esos límites que la ley establece. Para el caso de las playas, y desembocadura de ríos, tenemos también como tipo de costas estos azulitos que son 2 ríos que desembocan a este mar que está aquí, esta zona de playa. Por eso es que esta playa es de origen terrígeno, porque se alimenta de los sedimentos de las cuencas hidrográficas. Después que tenemos identificado 4 tipos de costas de los 6 que establece el decreto, ahí nos está faltando costa antropizada y acantilada porque no la hay, pero bueno, vamos a basarnos en el ejemplo de estas 4 tipos de costas. Vamos a delimitar la zona costera. La zona costera te dice que son 40 metros para la zona de playa. Para la zona de manglar, el límite se delimita según toda la superficie arbórea que contempla la zona de manglar. Para la zona de baja mar se ponen solamente 20 metros como límite de zona costera. Y para la zona de desembocadura de ríos, el decreto ley dice que las cuencas hidrográficas no especifica qué clase de cuencas sean, si son de cursos amplios, si son de cursos cortos, si son cuencas muy grandes. El decreto es el mismo decreto para todo tipo de río. Ahí hay una falencia porque no todos los ríos tienen la misma desembocadura, pero bueno, la ley dice que son 300 metros tierra adentro a partir de la desembocadura y 60 metros para cada lado de los márgenes del río. Con este escenario ya nosotros tenemos la implementación de un decreto ley 212 en un territorio costero en el modelo cubano. Ahora, la ley también me dice que yo tengo que delimitar la zona de protección de esa zona costera, porque en esa zona de protección tampoco yo puedo realizar ningún tipo de actividad constructiva. Pero para este caso también me establece unos parámetros diferenciados por tipo de costa y me dice que para playas y manglares, que son los ecosistemas más vulnerables,
vamos a establecer 40 metros de línea de costa como zona de protección y para el caso de terraza baja y desembocadura de río solo vamos a dar 20 metros. Y realizamos nuestra demarcación atendiendo los principios de 20 y 40 por cada uno y con este escenario ya nosotros tenemos demarcado para el ordenamiento del territorio nuestra zona de costa y nuestra zona de protección. Sin embargo, ¿ustedes creen que ya con estos límites es suficiente para manejar y ordenar un territorio costero? ¿Son los límites adecuados? Nos están dando buena medida de proporción para yo decir, oh, qué bien, ya yo tengo esta zonita de aquí como zona de costa y yo protegiendo todo lo que hay aquí, ya yo estoy protegiendo las poblaciones y a los bienes que se encuentran en esta zona. No, ¿verdad? Los científicos dicen que el decreto no está considerando aspectos importantes como son los escenarios de inundaciones por amenazas hidrometeorológicas como son los huracanes en diferentes categorías y la penetración del mar que hacen a esos territorios costeros. Siendo así, los científicos están diseñando cómo considerar el ascenso del nivel del mar por penetración del mar ante un evento de categoría 1 y miren cómo aquí en algunos puntos ya la línea se va. Pero no solo son huracanes de categoría 1, están los de categoría 3 también, que son mucho más destructivos, y están los de categoría 5 que lo son más todavía. Entonces ya el territorio se me va creciendo y el área se me va convirtiendo en una zona un poco más, con un margen más seguro, más atípico, más de seguridad para el planeamiento y el ordenamiento del territorio. Pensábamos que hasta ahí ya habíamos resuelto el problema del ordenamiento del territorio, incorporar en el marco legal todo lo que tiene que ver con el tema de penetraciones del mar. Sin embargo, con los nuevos estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que salieron como Directiva 1, que yo les comentaba, los científicos dicen, pero estos son escenarios de peligros temporales, porque el huracán viene, se hace la penetración del mar y se va. Pero ¿qué pasa cuando hay un ascenso del nivel del mar? Es decir, el ascenso del nivel del mar, estamos hablando de que hay un incremento por derretimiento de los glaciales y eso es un escenario de inundación permanente. Ese sí va a estar ahí ya y ese no se va a ir. No es como el huracán que llegó y se fue y el mar se retiró. El de ascenso del nivel del mar por derretimiento de glaciales y subida, por supuesto, ya ese es un escenario que se queda para toda una vida. Entonces, pues ese escenario también hay que considerarlo. Y es, como pueden ver aquí, esa modelación que se hace, por supuesto, por sistema de información geográfica, nos está dando una línea de peligro un poco mayor. Ahora, con eso ya nosotros estamos en condiciones de manejar un territorio costero. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos así, con esa imagen satelital que tenemos. No es adecuado porque a los planificadores no nos sirve para nada esa imagen satelital, porque ¿qué nos falta? Las bases cartográficas de cuáles son las edificaciones que están realmente en riesgo, de cuáles son las instalaciones que están realmente en riesgo y de cuáles son los escenarios de inundación, que son estos elementos verdes que también están aquí, por desembocadura de ríos, porque tenemos que ver ese peligro también. Si tenemos ríos asociados a la zona que vamos a estudiar, tenemos que ver hasta dónde el río se inunda y se desborda por esa penetración. Entonces, con todos esos peligros combinados que hoy tenemos como estudios multiamenazas, es que se puede hacer una planificación adecuada del territorio, con una base de datos que nos va mostrando realmente qué tipo de instituciones privadas o públicas se encuentran en esta primera línea de costa, qué tipo de edificaciones son, si son viviendas, si son edificaciones sociales, si son entidades gubernamentales, particulares, estatales, y cuál es la acción constructiva que se debe hacer, si es una reubicación, si es una demolición de la obra, etcétera. Estos estudios de escenarios multiamenazas nos ayudan también a identificar los diferentes niveles de peligro. Por ejemplo, esta zona que está aquí es la zona de peligro más alto, es la zona donde confluyen en la primera línea de costa todos los tipos de peligro y nos ayuda a identificar justamente cuáles son esas edificaciones que mayores peligros tienen. En este caso yo le estoy mostrando un complejo turístico que estaba en un momento X, que era una entidad gubernamental que no quiso ser movida dando el cumplimiento del decreto ley 212, que cuando vino el huracán Sandy demostró la necesidad de implementar el marco legal para regular estos procesos, porque mire realmente cómo quedó de devastado ese territorio.
Entonces, con estos tipos de estudios nosotros podemos obtener todos estos tipos de análisis que nos va diciendo los tipos de riesgos extremos, altos, medios y bajos que tiene el territorio, y en dependencia de eso, pues por supuesto, buscar la cantidad de poblaciones que se encuentran en riesgo por cada tipo de zona, las edificaciones afectables, las poblaciones y por supuesto las edificaciones por cada una de sus categorías. Estos tipos de peligros, y aquí le traigo otro ejemplo de manera rápida, se lo voy a hacer en aras de ganar en tiempo, nos permite también evaluar qué está pasando en la geomorfología del territorio. Esta unidad ambiental costera que yo le estoy trayendo se denomina Chivirico, es un conjunto urbano muy singular, mire hasta dónde llega, y ahí mismo está la montaña y aquí está el mar. Todo eso está creciendo hacia la montaña porque no tienen para dónde coger. Lo que tiene de línea de costa es una línea muy ancha, si acaso de 600 metros, y ¿qué nos está demostrando? Que esta zona de aquí es la zona que mayor peligro tiene. Esto es una península, como ustedes pueden ver aquí, es una península, lo que pasa que el mapa, de pronto en la otra imagen se puede ver mejor, exactamente, una península donde justamente en esta zona de aquí están las mayores zonas de manglares, pero también entre todo ese manglar hay muchas edificaciones públicas y privadas. Para el año 2100 ese territorio va a quedar completamente sumergido y de ser una península se me va a convertir en una isla, en una pequeña isla. ¿Cuáles son las acciones que tengo que hacer? Con este modelo de elevación digital y de peligros combinados del terreno, ya yo tengo el escenario de que tengo que usar acciones de adaptación y mitigación desde ahora. No puedo esperar que llegue el 2100 para poder hacer las acciones de remoción de edificaciones o de demolición. Para cumplir el famoso decreto ley 212, hoy se están haciendo por cada uno de los escenarios los tipos de acciones constructivas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cómo me adapto? Bueno, pues puedo construir en pilotes, puedo hacer una elevación de determinados tipos de obras, sobre todo sociales, viviendas y demás. Puedo desarrollar algunas acciones de ingeniería como son malecones, como hacer elementos de protección de vías y demás en la primera línea de costa, o puedo hacer los procesos que estamos llevando a cabo en Cuba. Este tercero son los más caros, son los que mayor a largo plazo se hacen, pero son los más seguros, que son los procesos de retirada de las viviendas que están en la primera línea de costa. Eso lleva, por supuesto, un trabajo social y un trabajo también legal bastante adecuado porque hay que desplazar a las personas hacia zonas más seguras, pero son acciones que ya se están implementando. Y todo va a las buenas prácticas en los mapas de gestión de riesgo de desastre que Colombia está intentando también llevar a sus vías con el planeamiento territorial, y a la adopción de políticas que nos permitan decir que estos espacios que hoy están aquí en la primera línea de costa, que son muy vulnerables y que ya han tenido sus afectaciones, pues ya no estén y se conviertan en zonas públicas un poco más abiertas para el disfrute de la población. Por último, decirle que el marco legal está acompañando también los procesos de declaración de áreas protegidas. Hoy se está trabajando en un instrumento normativo que nos permite vincular las áreas protegidas, tanto las marinas que tenemos un 24,8, casi un 25% de nuestro territorio con áreas marinas protegidas, como las áreas terrestres. Y estamos trabajando también en la calidad turística, que ya se está implementando como norma legal, que no hay proyecto arquitectónico que no se apruebe, que no tenga una evaluación de impacto ambiental y un cumplimiento de esa ley 81 de medio ambiente que tiene Cuba para desarrollar proyectos que sean realmente sostenibles y que se ubiquen en zonas de playa específicamente con un equilibrio ecológico de lo que realmente les circunda. El aspecto legal está también en la conservación del patrimonio subacuático, y con esto voy cerrando ya. En el caso de Cuba, tiene el primer patrimonio cultural subacuático reconocido por la UNESCO, que yo creo que tiene toda la región del Caribe. Cuba fue escenario de la guerra hispano-cubano-americana en 1898, y realmente en todas las costas de la región sur contamos con unos pecios preciosos, con el que practica, por supuesto, buceo contemplativo, los admira, los contempla, y eso necesita una protección y eso necesita también un marco legal que esté acompañando todos estos procesos y en lo cual también nosotros estamos trabajando de manera fuerte. Hasta aquí.
Gracias a la doctora Selene Milanés Batista y su visión legal e investigativa para la gestión costera.